En el ejercicio 12 se escribió un código en el que si el bit 0 del puerto F es 0 y el bit 3 del puerto H es 0, el puerto A debe sacar F3 y el puerto C debe sacar el valor 89. El caso 2 es si el bit del puerto F es 0 y el bit 3 del puerto H es 1, el puerto A debe sacar el valor 45 y el puerto C debe sacar el valor 7C. El tercer caso es si el bit 0 del puerto F es 1 y el bit 3 del puerto H es 0, el puerto A debe sacar 94 y el puerto C debe sacar 42. Y por último, el último caso. Si el bit 0 del puerto F es 1 y el bit 3 del puerto H es 1, el puerto A debe sacar FF y el puerto C debe sacar DE. De igual forma, incluimos la librería del microcontrolador. Declaramos el dispositivo. Decimos que usaremos la memoria flash y diremos la dirección donde se quemará el programa. Incluimos la dirección en la que está configurada el apuntador de pila. Se configuran nada más los puertos de salida, que es el puerto A y el puerto C. Los de entrada no, porque ya están dados por default. Y se activan las resistencias de elevación del puerto F y el puerto H. Esto para hacer la doble negación, ya que el microcontrolador se encuentra a tierra. Y ya en el programa principal, leemos el registro del puerto H con la instrucción LDS, porque soporta direcciones más grandes que la instrucción IN. Posteriormente, con la instrucción SBIS, salta la siguiente instrucción si el bit 0 es 1. Pero si es 0, el bit 0, saltará esta línea en la que la instrucción jump llevará la etiqueta PF0ES0. P, o sea, el puerto F0 es 0. Y aquí, con la instrucción SBRS, que es la análoga de SBIS, solo que soporta direcciones más grandes. Si el bit 0, el bit 3 es 1, salta la siguiente instrucción. Pero si es 0, saltará la siguiente línea, en donde la instrucción jump nos llevará a la etiqueta caso 0, en el que se cargará el valor F3 en el registro 16, donde saldrá por el puerto A, y se cargará el valor de 86, que saldrá por el puerto C. Ahora, el segundo caso. Si el bit 0 es 0, pues de igual forma salta a la etiqueta EPF0ES0. Pero ahora sí, el bit 3 del puerto F del puerto H es 1, saltará al caso 1, en el que se cargarán los valores de 45 y de 76 en el puerto A y el puerto C, respectivamente. Ahora el tercer caso, en el que si el bit 0 del puerto F es 1, saltará a esta instrucción, donde si el puerto H, el bit 3 del puerto H es 0, saltará a esta línea, que es el caso 2, donde se cargará el valor de 94 y 42 en el puerto A y el puerto C respectivamente. Ahora el último caso. Si
el bit 0 del puerto F es 1, saltará acá. Y aquí, si el bit 3 del puerto F es 1, saltará la siguiente instrucción. Por lo que con la instrucción jump nos llevará la etiqueta del caso 3. El último caso en el que se cargará el valor de FF y el valor de E en el puerto A y el puerto C, respectivamente. Ahora, si vamos a la simulación, corremos el programa. Aquí tenemos el caso. Aquí tenemos 0, 1. Tenemos 4 y 2. Tenemos el caso 3, en el que el bit 0 del puerto F está en 1 y este está en 0, el 3. Si ambos los hacemos 1, más bien 0, si los dos los hacemos 0, es este. Este. El bit 3. Ambos son 1, por lo que tenemos el caso 4, donde tenemos FF en el puerto A y DE en el puerto C. Ahora el caso 2, en el que el puerto F es 0 y el bit 3 del puerto H es 1. Sale el valor de 4, 5, 7 y C. Y si ambos son 0, ambos son 0. Si ambos son 0, el bit 0 de F y el bit 3 de H es F y 3 en el puerto A. Y en el puerto C es 8 y 9. Así que el programa funciona correctamente.